Asgardia, el primer país extraterrestre que ya tiene 1 millón de ciudadanos. Si usted está cansado de injusticias judiciales, quiere escapar de la pobreza, no soporta la discriminación, las guerras lo acechan y el trabajo le falta, tiene un nuevo país que lo recibirá con las manos abiertas. Se llama Asgardia. Eso sí, está un poco lejos, en el espacio. El mundo está en guerra y un empresario ruso, Igor Asurbeili, decidió fundar en 2016 Asgardia, el primer país espacial, con el que quiere impedir que los conflictos de la Tierra se extiendan también al espacio. El hombre lo explicaba así: Asgardia es el prototipo de una sociedad libre y no restringida que tiene en el conocimiento, la inteligencia y la ciencia sus núcleos, junto al reconocimiento del valor último de la humanidad y de cada vida humana. La iniciativa es fruto de un grupo internacional de investigadores, ingenieros, abogados, empresarios y científicos con el fin de crear un marco legal para la explotación del espacio con independencia de las naciones terrestres. El objetivo científico clave de Asgardia es facilitar el nacimiento del primer bebé humano en el espacio, un paso crucial en el camino hacia la inmortalidad como especie. Un nombre mitológico. El nombre del nuevo país fue tomado de Asgard, el mundo de los dioses nórdicos gobernado por Odín y su esposa Frigg. El primer paso para esta nueva nación consistió en lanzar un satélite en el 2017 con la finalidad de encargarse de tareas de protección contra la basura espacial y el impacto de asteroides. Una tarea que es mucho más compleja de lo que suena y que hasta el día de hoy, se ha combatido sin éxito por las agencias espaciales existentes. Otra de las misiones de Asgardia contempla la creación de oportunidades para un acceso más amplio al espacio, dando a las naciones no tradicionales un lugar para realizar sus exploraciones científicas, y a través de la creación de este país en el espacio, los investigadores esperan desarrollar un nuevo marco para la propiedad y el desarrollo científico, basado en los 3 pilares que conforman esta nación espacial: paz, acceso y protección. Asgardia tiene escudo, bandera e himno, y un gobierno con parlamento que se renueva en elecciones. La última fue en octubre de 2021. Lo más importante es que cualquier persona puede pedir la ciudadanía de manera gratuita, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano, la Organización de las Naciones Unidas la reconozca oficialmente como una nación. Actualmente hay 1.076.497 asgardianos, de los cuales 9.955 son argentinos, lejos todavía de los casi 155.000 chinos que ya tienen su ciudadanía. La cantidad de asgardianos supera a la cantidad de habitantes de unas 140 naciones del planeta, entre ellas Islandia, Bahamas, San Marino y Liechtenstein. El último logro fue el 4 de noviembre de 2021, cuando comenzó la tercera etapa del experimento internacional de aislamiento Sirius, auspiciado por el Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia. Los tripulantes del proyecto Sirius 21 pasarán 240 días en aislamiento que simularán las condiciones de una misión espacial tripulada de larga duración para estudiar los problemas biomédicos y psicológicos que los seres humanos desarrollan durante el aislamiento prolongado en el espacio confinado. La tripulación de Sirius 2021 incluye a la médica Victoria Kirichenko, ciudadana de Asgardia, un país real y concreto. El presidente Igor Asurbeili mantiene constantes conferencias de prensa en las que repasa los adelantos de su nación, que tiene su propia constitución que define el reino espacial de Asgardia como la primera nación espacial independiente, libre, unitaria y social, transétnica y secular, basada en moralidad, justicia, paz y en la igual dignidad de todos los seres humanos, y que mira al futuro y al universo infinito. En Asgardia no existen los partidos políticos y el gobierno está compuesto por 12 ministerios y órganos judiciales. Su moneda es el solar. La bandera contiene un círculo amarillo brillante, en el centro, que representa al Sol sobre un fondo de cielo azul. 9 órbitas amarillas simbolizan los 9 planetas de nuestro sistema solar. 3 órbitas externas blancas simbolizan los infinitos descubrimientos futuros de la humanidad en el espacio y el papel de Asgardia en la construcción de este futuro.
El escudo de armas es un círculo dorado que en la base representa el sol y el lema está rodeado por 12 pétalos iguales y distribuidos uniformemente, que simboliza la igualdad de todos los idiomas oficiales de Asgardia. El escudo de armas tiene una corona en la parte superior como símbolo de la monarquía constitucional. Su particular calendario. Algo particular de Asgardia es que utiliza su propio calendario, inaugurado el 1 de enero de 2017 con el primer año asgardiano. Cada año se divide en 13 meses, todos con una duración de 28 días. 4 semanas justas. El mes adicional, Asgard, se intercala entre junio y julio. Esto hace un total de 364 días. El 31 de diciembre no queda asignado a ningún mes, siendo una fiesta nacional llamada Día del Año. De este modo, cada año y cada mes comienzan en domingo, y todas las fechas caen cada año en el mismo día de la semana. El sistema se basa en el calendario fijo internacional, ideado por el británico Moses Cotsworth en 1902 y que ha tenido fervientes defensores. El fundador de Kodak, George Eastman, lo mantuvo como oficial en su compañía desde 1928 hasta 1989. Asgardia ya tiene territorio en el espacio luego de haber lanzado un satélite, el Asgardia 1, que contiene los datos de todos los asgardianos. Asgardia, además de esperar el reconocimiento de la ONU, aguarda el del Comité Olímpico Internacional. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo, amigos. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.